El objetivo de este proyecto es hacer un análisis geométrico del Auditorio Parco de la Música de Roma, para la asignatura de Geometría y Dibujo de la Arquitectura del primer curso de Arquitectura en la Politécnica. Estos son los planos empleados para el diseño del modelado en rinoceros 3D. Los planos de alzado trasero y alzado frontal se encuentran superpuestos, utilizando cada uno según la necesidad de cada momento. En estas imágenes se puede ver fácilmente la forma de cada una de las superficies que componen la estructura, así como la unión entre las distintas superficies. Estas imágenes se encuentran junto al desarrollo de cada superficie a lo largo de la presentación. En estas imágenes y en la diapositiva anterior se puede observar que las superficies están formadas por paneles, cada uno de diferentes tamaños. Estos paneles varían entre 2,4 por 1,04 metros y 1 por 1 metro. También se ha diseñado el modelado de estas placas mediante sus curvas. Siguiendo el planteamiento mostrado en estas imágenes, se ha diseñado la maqueta mediante la definición de una serie de vigas y costillas, que estructuran y dan forma al conjunto. El modelado de la superficie está compuesta por 5 superficies distintas, cada una de las cuales tiene su correspondiente superficie simétrica. Por ello, se han modelado únicamente en un lado y mediante simetría se han replicado en el lado opuesto. Esta superficie se ha generado a partir de un toroide, cuyo círculo generador corresponde a la mitad de la circunferencia directriz. El resultado es una forma similar a un donut sin centro. Las dos circunferencias utilizadas para definir el toroide se han obtenido a partir de 3 puntos tomados del alzado o del perfil. Una vez generada la superficie completa, se ha intersecado con una curva cerrada, obtenida a partir de puntos de la planta. Esa superficie se ha generado del mismo modo que la anterior. El círculo generador del toroide es el mismo, pero la circunferencia directriz, obtenida a partir del perfil, es diferente. También se ha realizado una intersección con una curva cerrada, obtenida a partir de puntos de la planta. A diferencia de la tapa pequeña, en la que el punto más alto verticalmente de la circunferencia se sitúa en uno de los extremos del toroide, en este caso dicho punto está ligeramente desplazado. Esta variación ha sido clave en el diseño de las curvas que definen la tapa grande. Para esta superficie, primero se han diseñado las curvas de las costillas frontales, encontradas en color marrón. Esta curva se ha definido a partir de puntos del perfil y se ha replicado en las posiciones indicadas en la planta, aplicando en cada caso las rotaciones necesarias. Después se han definido los puntos más altos de cada costilla, determinados a partir del alzado. Con ello se ha generado una curva plana que define su recorrido superior. Esta curva permitió establecer un plano de referencia para ubicar con precisión el punto más alto de cada costilla en el espacio. A partir de la curvatura del borde de la superficie de la tapa pequeña, se ha generado una segunda curva interior mediante el comando offset, manteniendo una distancia constante respecto a la original. Esa nueva curva se ha desplazado verticalmente hasta la cota correspondiente a la parte más baja de las costillas, que, al estar formada por tramos rectos y horizontales, comparten la misma altura. La intersección entre esta curva y las costillas permite obtener los puntos finales de cada una. Se han eliminado los tramos exteriores, conservando solo el segmento comprendido entre el punto más alto y el más bajo. Finalmente, se ha generado una superficie que pasa por dichas costillas. Esta superficie se ha generado mediante el desplazamiento de una curva, una de las costillas, a lo largo de dos raíles. La curva de la costilla se ha definido a partir de puntos tomados del alzado. Para construir los raíles se han obtenido dos curvas bidimensionales en dos de los tres planos principales, planta, alzado o perfil. A partir de estas curvas se han generado dos planos, cuya intersección ha dado lugar a una curva tridimensional que actúa como raíl. El segundo raíl se ha obtenido mediante el mismo procedimiento. Una vez definidos la curva, costilla y los dos raíles, se ha generado la superficie desplazando la curva a lo largo de ambos. Esta superficie no pudo generarse como la anterior, pues al desplazar la curva sobre los raíles obtenidos de los planos se solapaba con la tapa grande. Por ello, fue necesario definir los raíles de otra manera. La superficie está compuesta por dos partes. La primera superficie se ha generado mediante un offset de la tapa grande, creando una superficie equidistante. Este pseudotoro se ha recortado con 4 planos verticales para conservar solo la zona necesaria. La segunda superficie se ha diseñado para que fuera tangente a la superficie anterior. Se ha modelado una parábola tangente a la primera superficie y basada en puntos del alzado. En la parte trasera se ha añadido una segunda curva, también tangente a la primera superficie y al raíl inferior. Ambas curvas aparecen en azul. El raíl superior corresponde al borde de la primera superficie.
El raíl inferior se obtuvo proyectando la curva sobre la planta, ajustándola a su proyección en el perfil. Finalmente, se desplazaron ambas curvas por ambos raíles para generar la segunda superficie. Como se ha mencionado anteriormente, las superficies están formadas por paneles. Aunque cada panel tiene un tamaño distinto, todos comparten ciertas curvas comunes, que son las que se han modelado. Desde puntos de las curvas del despiece en el alzado se han trazado rectas que, al prolongarse, convergen en un mismo punto, el centro del círculo generador de los toroides de las tapas. Se ha creado un plano vertical que pasa por ese centro y se ha copiado mediante una matriz polar, tomando como referencia el centro y el círculo generador del toroide. De igual manera, al prolongar rectas proyectadas en el perfil, convergen en un mismo punto, la circunferencia directriz de la tapa pequeña. Para este otro conjunto de curvas se ha seguido el mismo procedimiento, con su respectivo centro y circunferencia. Al intersecar estos planos con la superficie de la tapa pequeña, se han obtenido las curvas naranjas del despiece. Este método se ha aplicado a las 5 superficies. Estas curvas se han generado del mismo modo que en la superficie anterior, utilizando las dos circunferencias empleadas para formar el toroide correspondiente. La única diferencia es que, partiendo de la circunferencia directriz de ese toroide, el plano vertical principal no pasa por su centro, sino que se ha desplazado horizontalmente hasta el punto más alto de la circunferencia, que coincide también con el punto más alto de la superficie. Al intersecar los planos con la superficie tapa grande, se han obtenido las curvas naranjas. La superficie frontal solo cuenta con un haz de curvas. El centro y la circunferencia utilizados son los mismos que se emplearon para las dos tapas, obtenidos a partir del alzado. Al intersecar los planos con la superficie frontal, se han obtenido las curvas naranjas. Uno de los haces de curvas que conforman esta superficie comparte tanto el centro como la circunferencia del perfil utilizado en la tapa pequeña, es decir, la circunferencia directriz del toroide pequeño. El segundo haz se genera a partir de dos curvas iguales base, que se desplazan simétricamente hacia ambos lados de un eje central. Cada copia se desplaza progresivamente con una distancia cada vez menor. Al intersecar los planos con la superficie lateral pequeña, se han obtenido las curvas naranjas. Se ha utilizado uno de los dos haces de planos empleados en la tapa grande, definido a partir de la circunferencia directriz del toroide grande. Al igual que en el haz de planos utilizados para las curvas de la tapa, el plano vertical principal se ha desplazado ligeramente hacia un lateral. El otro haz se ha generado con el mismo planteamiento que en el lateral pequeño. Dos curvas centrales, en este caso formadas por una curva y una recta, se han desfasado hacia ambos lados con igual distancia, cada vez menor. Al intersecar los planos con la superficie lateral pequeña, se han obtenido las curvas naranjas. Una vez finalizado el modelado, tanto de la superficie como de las curvas, se ha realizado una maqueta. La maqueta se ha fabricado mediante corte láser, recortando las piezas necesarias y ensamblándolas entre sí. Para permitir el encaje y la unión de las piezas, fue necesario diseñar unas ranuras. Esto ha requerido un modelado previo específico de la maqueta. Como se ha mostrado en imágenes anteriores, el edificio original está compuesto por costillas y vigas. Para la maqueta, se han diseñado estas piezas, simplificando su parte interior y conservando únicamente el contorno exterior. Para unir todas las piezas, se han diseñado las estructuras auxiliares, aunque estas no forman parte del diseño real del edificio. El primer paso del modelado ha consistido en crear planos verticales que pasarán por los puntos indicados en los planos, en el perfil para las vigas y en la planta para las costillas. Al intersecar estos planos con sus respectivas superficies, se obtuvieron las curvas necesarias. Una vez obtenidas, se ha comenzado el modelado de la maqueta, compuesta por tres partes: vigas, costillas frontales y costillas laterales. Con las curvas exteriores de las vigas, se ha generado una curva cerrada que simula la forma original. Para mejorar la visibilidad de la estructura en la maqueta, se han añadido dos vigas adicionales. A todas las vigas se les ha asignado un grosor de 3 milímetros, correspondiente al espesor del cartón utilizado para el corte láser. Se ha realizado la intersección de las vigas con planos verticales auxiliares, colocados a igual distancia del eje de simetría de la figura. Estas intersecciones se han utilizado para definir una curva que pasa a 3 milímetros de todas las vigas. Al unir los puntos situados a esa distancia, se ha generado la curva exterior de la superficie auxiliar que conecta todas las vigas. Mediante desfases, tramos rectos y el empalme de curvas con transiciones suaves, se ha formado dicha estructura. A la superficie también se le ha asignado un grosor de 3 milímetros. Una vez obtenidos los dos grupos de superficies, se les han añadido ranuras para facilitar el encaje y marcar su posición. Las ranuras en las vigas tienen un ancho de 2 milímetros, mientras que en las de la estructura auxiliar son de 1 milímetro, ambas aproximadamente, ya que estas superficies son curvas.
El planteamiento seguido para las costillas frontales es el mismo que el utilizado para las vigas. Una vez obtenidas las curvas de las costillas, se les ha dado forma manteniendo su contorno exterior y se les ha asignado un grosor de 3 milímetros. Se han cortado mediante un único plano auxiliar horizontal, situado aproximadamente en el centro de las costillas. A partir de estas intersecciones se ha generado la estructura auxiliar y posteriormente las ranuras, de 2 milímetros en las costillas y de 1 milímetro en la estructura. Las costillas laterales se han generado del mismo modo que las anteriores. A partir de las curvas se han creado las costillas y se les ha dado un grosor de 3 milímetros. Posteriormente, se han cortado con un plano auxiliar vertical que toca todas las costillas y se sitúa en el punto donde terminan las costillas frontales. Debido a la gran diferencia de tamaño entre las costillas laterales, el plano queda muy bajo en las más grandes, pero sigue cumpliendo su función estructural. Nuevamente, con esas intersecciones se ha creado la estructura auxiliar, también con un grosor de 3 milímetros, y se han definido las ranuras, 2 milímetros en las costillas y 1 milímetro en la estructura. Hasta el momento, se han creado 3 estructuras auxiliares que permiten sujetar todos los elementos del diseño, pero aún falta unirlas entre sí para que la maqueta quede como una sola pieza. Para conectar la estructura de las vigas con las dos estructuras de las costillas, una a cada lado, se han diseñado ranuras de 8 milímetros, 5 milímetros en la estructura de las vigas y 3 milímetros en las estructuras de las costillas. La distancia que queda entre la base de cada costilla lateral y la estructura auxiliar varía. Para solucionar esto, se han diseñado unos soportes que elevan toda la maqueta, dejando las costillas laterales suspendidas en el aire. Para encajar estos soportes se han creado huecos de 3 por 5 milímetros en la estructura y salientes de 5 por 3 milímetros en los propios soportes. Además, las costillas frontales se han pegado sobre la estructura de las laterales, ya que ésta tiene una altura predefinida para ello. Este es el modelado completo de la maqueta, incluyendo sus 3 partes por separado, tanto con grosor como en su versión de curvas. En esta lámina se recogen todas las piezas necesarias, siendo la que se ha utilizado para el corte láser. Este es el resultado final de la maqueta física, construida a partir del modelado y cortada mediante láser. Os presento la maqueta de mi proyecto. Estas son las vigas, las costillas laterales, las costillas frontales y las estructuras auxiliares para minimizar el impacto visual y centrarnos en la geometría.